Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 26. Lucas 21, 26. Vamos a leer desde el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas y en la tierra, angustia de naciones en confusión, bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gran gloria. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque de él mana la vida. Yo no sé qué es lo que tú estás guardando. La Biblia dice que lo que más hay que guardar es ¿qué? El corazón, porque es la fuente de la vida. Mucha gente lo que menos cuida, lo que menos protege, lo que menos guarda es el corazón. Hoy en día están las aseguradoras, están los guardaespaldas. No sé qué es lo que ustedes es lo que más cuidan o lo que más protegen, en donde y uno va a cuidar y va a proteger lo que uno considera que es lo que vale más. Lo que más vale para mí es muy sencillo. Si tú dices que Dios vale para ti, pero tú no dedicas en eso tu tiempo, tu energía, tu mente, tu espacio, tu corazón, no vale. No te engañes. Lo que para ti vale es donde tú estás dedicando tu tiempo, tu energía, tu dinero, tus facultades, tu corazón. Eso es lo que vale para ti. No digas que amas a Dios y que sirves a Dios si tu tiempo y tu energía lo estás dedicando en otra cosa. No nos engañemos. Jesús dijo, sobre toda, en la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él emana la vida. Y Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, ¿por qué? Vuestra redención está cerca. Yo no sé si cuando ustedes ven las señales de que Cristo está a punto de venir, pueden levantar su cabeza o les da miedo. Yo no sé si cuando piensan en el juicio les da miedo. Yo no sé qué emoción pueden tener, pero Jesús dijo que tenemos que levantar nuestras cabezas. Así que toda persona transformada, sanada, libertada por Dios, es una persona. Es una persona que se convierte en un misionero. Lo da todo porque encontró la joya de gran precio. Lo da todo porque encontró un amor más grande que lo que creía que tenía por otras cosas. Y por eso necesitamos encontrar esto en Jesús. Es muy sencillo. Lo que tú dedicas tu tiempo, tu energía, tus sentimientos, tus acciones y donde pones tu corazón, eso es lo que para ti vale. De lo que tú hablas, eso es lo que para ti vale. No nos engañemos. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice así:
Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro, que dice, llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas, que dice, no caeréis jamás. La Biblia dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Aquí hay dos palabras. Tenemos que hacer firme nuestro llamamiento y ¿qué más? Llamamiento y elección. No podemos separar esas dos palabras. El llamado es una elección. El llamado es una decisión. El llamado tiene que ver con la voluntad. No puede ser manipulación, no puede ser engaño, no puede ser a la fuerza, no puede ser por temor, no puede ser emocional. Tiene que ser un acto de la voluntad. Si tú quieres ser misionero porque te da miedo perderte, el miedo, cuando se te quite, te va a hacer regresar a donde estabas. No puede ser emocional, tiene que ser un acto de la voluntad. El siguiente versículo dice, porque de esta manera os será que abundantemente administrada la entrada en el reino eterno nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer y no vamos a caer jamás? Ahorita las vamos a ver, comienzan desde el versículo 5. A esto se le llama la escalera de 8 peldaños de Pedro, así le llama el espíritu de profecía. Y no hay pantalla, y no me gusta leer mucho cuando no hay pantalla, pero si ustedes buscan esta cita en el espíritu de profecía y ponen en el buscador electrónico la escalera de 8 peldaños, nos enseña unas cosas muy interesantes. Número 1 dice que esta escalera de 8 peldaños representa a Cristo Jesús. Dice que debemos de llamar a los jóvenes a subir por esta escalera. Y esta escalera, la inspiración le llama una escalera del plan de adición, de añadidura, añadir cada vez un escalón más en nuestra vida. Y dice que si nosotros aplicamos esta escalera, este plan de adición, Dios va a producir en nosotros un plan de multiplicación. Es un plan de adición humano donde Dios produce un plan de multiplicación. También dice que esta escalera debemos de comenzar desde el primer peldaño, pero al mismo tiempo, dice la sierva del Señor, que no debemos de esperar a que tengamos un peldaño completamente perfecto para tratar de alcanzar el otro y el otro y el otro, porque si no nos estancaríamos solamente en un peldaño. Así que vamos a ver esta escalera, pero lo vamos a ver dentro del contexto del llamamiento, dentro del contexto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver en la vida de Pedro, porque Pedro habla aquí de un proceso y vamos a ver cómo fue el proceso de su vida. Cuando hablamos del llamamiento, nosotros creemos que hay un solo llamado. En la Biblia hay muchos diferentes tipos de llamados. De hecho, uno nunca deja de ser llamado. Cuando Dios te llama a una cosa, te está preparando para hacerte el siguiente llamado. Y ese llamado cada vez también tiene que ver con el proceso de restauración que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esta escalera está ahí desde el versículo 5 en adelante. Con toda diligencia dice que hay que subir esta escalera. A la fe hay que añadir ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor, el amor ágape. Esta escalera es la escalera del éxito. Esta escalera es la escalera de la multiplicación. Y es la escalera del proceso de restauración que comienza con la fe y termina con el amor ágape. Pero la sierva del Señor dice, debemos de empezar con la fe, pero no esperar a tener perfectos todos los peldaños. Debemos de ir teniéndolos uno tras otro a la vez. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 5. Pedro tuvo 4 llamados en su vida. Al menos desde mi perspectiva. Y los vamos a ver en la palabra de Dios.
Y Lucas 5, ya están en Lucas 5. Y yo quiero que mediante vamos desarrollando el tema, tú te ubiques porque tienes que estar en una de las etapas de esta escalera y tienes que estar en una de las etapas en los llamados que se le fueron dados a Pedro. Nunca podemos decir, yo ya recibí todos los llamados. Dios siempre está dispuesto a llamarnos a darlo más, darlo todo, ponerlo todo sobre el altar. Lucas 5, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban una a la orilla del lago, cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La escalera de 8 peldaños comienza con ¿qué peldaño? ¿Cuál es el primer peldaño? La fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pedro había trabajado toda la noche. Pedro era un pescador. Pedro era un experto en pescar. Pero Pedro dijo: por tu palabra que echaré la red. El primer paso de la escalera es la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra que tiene poder de hacer lo que dice. La palabra que la Biblia dice fue dicho y fue hecho, habló y existió. La palabra que vemos en Génesis que Dios habló y todo fue hecho. Esa palabra es la que puede producir en nosotros fe. Así que está Pedro. Pedro no conoce a Jesús. Pedro, había una imposibilidad en él en esa noche. No había pescado nada, pero Pedro dice: por tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? ¿Cómo dice sus Biblias? Un joven que lo lea. ¿Qué hizo? ¿Sí? Al ver esto, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Jesús hizo lo imposible en la vida de Pedro. Solo la palabra de Dios, obrando a través de la fe, puede hacer lo imposible en tu vida. Si tú quieres aceptar un llamado de Dios, pero no has permitido que Dios haga lo imposible en tu vida, no podemos comenzar con el primer llamado. El primer llamado, y lo vamos a ver más adelante, es cuando tú reconoces que Dios puede hacer en tu vida lo que tú todavía sigues luchando y tratando de hacer por ti mismo. Tú sigues tratando de llenar tus vacíos, tú sigues tratando de proteger tu dolor, tú sigues tratando de ser reconocido, tú sigues tratando de obtener riquezas. Yo no sé qué es lo que tú estás tratando y aparentemente es imposible para ti, pero a menos que permitas que la palabra, obrando a través de la fe, que es el primer peldaño, haga en ti lo que tú no puedes hacer, tú no vas a escuchar el primer llamado. Porque entonces, ¿qué tipo de llamamiento vas a recibir? ¿Cómo vas a recibir un llamado si tú no crees en el que llama? Y hay algo que hay que entender. El llamado, la esencia del llamado, es de acuerdo a quien te llama. Y por eso cuando Cristo, que es siervo, te llama a servir. Si a ti te llama un bombero, imagínate a qué te llama. Si a ti tu papá es policía, ¿a qué te va a llamar? Si Jesús es siervo y Dios es amor, ¿cuál va a ser la esencia del llamado de Dios para nosotros? Pero si tú no caes de rodillas, como Pedro dice: Señor,
apártate de mí, porque soy hombre pecador. Hay algo que yo no puedo hacer. Hay algo que es imposible para mi vida. Hay algo que yo no sé cómo lograrlo, mas en tu palabra echaré la red. Todo llamamiento, todo principio de llamamiento, el primer llamado comienza a través de la fe, la palabra obrando y reconociendo que hay un Dios poderoso que es el Dios de lo imposible. O queremos pasar 20 años como Jacob. Jacob engañó, pidió perdón, Dios lo perdonó, pero por 20 años se seguía sintiendo con culpa y con vergüenza. Y después de 20 años Dios le dice, Jacob, es tiempo de que regreses ¿a dónde? Regresa a tu casa, deja de estar huyendo. ¿Tú crees que estando separado vas a solucionar el problema? Y Jacob va en camino a su casa y venía Esaú con 400 hombres porque le iba a hacer una fiesta. Y entonces Jacob todavía seguía intentando bajo sus propias obras. Dividió el campamento, no le funcionó. Mandó regalos, no le funcionó. Envió mensajeros, no le funcionó. Y cuando vio que todo era imposible y quedaba él solamente, comenzó a luchar con el Señor. Y el Señor, ¿por qué Dios no desconyuntó a Jacob desde el inicio de la batalla? ¿Por qué tuvo que esperar a que rayara el alba para entonces tocarlo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios muchas veces tiene que esperar a que tú hagas todo lo que tú crees que tú puedes hacer hasta que llegues a la conclusión, no puedo? Y entonces el ángel le pregunta, Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Y qué dice Jacob? Jacob, ¿qué significaba su nombre? El engañador, el usurpador. Reconoció quién era él. Reconoció lo que quería evitar. Dios tocó el tema que él no quería hablar. ¿Cuál es tu nombre? Ya no más te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. 20 años luchando por sí mismo para poder reconocer que Dios es el que podía hacer en él lo que él no podía hacer. Bajo tu palabra echaré la red. Versículo 8. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él a causa de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, ¿qué dice? Pescarás hombres. Dios te llama donde tú estás, pero te va a llamar ¿a qué? A servirlo. No temas, desde ahora pescarás hombres. Siguiente versículo. Y cuando trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Yo no puedo encontrar un llamado en la Biblia donde no haya sacrificio y donde no haya que dejar algo. Si tú quieres ser llamado por Dios, pero no estás dispuesto a dejar algo, es porque tú todavía crees que tú puedes hacer lo imposible en tu vida. Y es porque tú todavía crees que esas cosas que Dios te está pidiendo que tú dejes, que no son malas. Y hay cosas que a lo mejor no son malas, pero el Señor sabe que tarde o temprano nos van a estorbar en nuestra vida. Ahí está el primer llamado de Pedro, dejándolo todo que sucedió. Le siguieron. Señor, bajo tu palabra echaré la red. Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y entonces Jesús les dice, síganme. Vamos a verlo en el contexto de Juan. Juan capítulo 1, para entender un principio más que sucedió aquí en este primer llamamiento. Juan capítulo 1, el versículo, vamos a leer el 38 en adelante. Entonces volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué les dijo Jesús? ¿Qué buscas? ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿qué se dice si lo interpretares, maestro? ¿Dónde moras? Él les dijo, venid y ve. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora ¿qué? Como la hora 10:00. Cuando ellos dejaron todo y lo siguieron, la Biblia dice que 2 de ellos iban detrás de él. Jesús le dijo, ¿qué buscan?
¿dónde moras? Y ellos pasaron la noche con Jesús. El primer llamamiento es un llamado de fe, es un llamado bajo tu palabra echaré la red, es un llamado a reconocer que Dios va a hacer lo imposible y es un llamado a empezar en una intimidad, en una cercanía con el Señor. Jesús solamente les dijo, venid y qué, venid y ved. Jesús no promete nada. A Elías lo llamó sin saber qué. A Abraham lo llamó sin saber a dónde iba. A Eliseo solamente se le extendió el manto y la sierva del Señor dice en el capítulo 18 de Profetas y Reyes que si Eliseo le hubiese preguntado a Elías, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿Qué voy a lograr con esto? Dice que Elías solamente le hubiese contestado, no sé. Es un acto de fe seguir a Dios. Vamos a regresar a Lucas capítulo 5. Jesús dijo, venid y ved. Lucas capítulo 5, versículo 11, y dejándolo todo, le siguieron. El primer peldaño de la escalera es la fe, y a la fe hay que añadir virtud. Estuve buscando la definición de la palabra virtud, siempre tiene que ver con poder. Pero otro de lo que están de acuerdo en los diccionarios bíblicos también con la palabra virtud, siempre es un acto de la voluntad. La virtud es poner los pensamientos, los sentimientos y las acciones en una dirección a través de un acto de la voluntad. Jesús les dijo, venid y ved. Había fe. La fe de nada te sirve si tu voluntad no obra en función de la fe. La fe, la confianza, la esperanza. Y ahora ellos lo dejaron todo y le siguieron, escucharon la palabra, por su palabra echaron la red. Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y entonces, ¿qué sucedió? Dejándolo todo, le siguieron. A la fe hay que añadir ¿qué? Hay que añadir virtud. Vamos a San Juan capítulo 13. Ese es el primer llamado. Yo no sé si tú te encuentras en ese llamado. Es el llamado a dejarlo ¿qué? A dejarlo todo. Es el llamado a dejarlo todo donde Cristo dice, venid y ve. No hay explicación. Esa es la fe. Cuando Elena de Hoy dice en Camino a Cristo que Dios nos da las evidencias suficientes para creer en Él, pero no nos lo da todo para que tengamos fe. Cuando Dios le dijo a su pueblo que avanzaran sobre el Mar Rojo, ¿les había dado Dios a ellos ya evidencias de que Él era poderoso para obrar? Lo tenían. Habían visto las 10 plagas de Egipto, cómo habían salido. Pero Dios no les dio todo para que ellos ejercieran ¿qué? Para que ellos ejercieran fe. Muchas veces nosotros queremos que se abran primero las aguas para poder entrar. Cuando la Biblia dice claramente que hasta que pusieron los pies sobre las aguas se abrieron. Fe en la palabra. Y es fe en dejarlo todo. Todo llamamiento implica dejar algo. Jesús dijo, si alguien va a edificar una torre y no cuenta primero el costo, ¿qué dice? Hay que tener primero el costo. Si un rey va a la guerra y no ve primero el costo, va a equivocar, va a fallar y después los demás se van a burlar de él. Todo tiene un costo. Y el primer llamamiento siempre va a ser a dejarlo ¿qué? A dejarlo todo. Si tú me dices que has recibido un llamado y no lo has dejado todo, ni siquiera estamos en el primer llamado. Necesitamos encontrarnos con Jesús, ver que Él es grande, poderoso, omnipotente, ver su amor expresado por nosotros para decirle, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y entonces el Señor va a decir, de ahora en adelante seréis pescadores de hombres. San Juan, capítulo 13, versículo 36. Quiero un joven que lea desde el versículo 36 hasta el versículo 38. Alguien que lo lea.
un joven de corazón. Fíjense bien lo que les voy a decir. A veces nosotros creemos que hemos sido llamados por Dios. A veces hemos recibido nuestro primer llamamiento, pero nos comenzamos a desesperar. Pero parece ser que ya no vemos nada por delante. Pedro le dijo a Jesús, ¿a dónde vas? Todos los llamados que vamos a ver de Pedro, hay una palabra que dice, seguidme. Cuando alguien te dice a ti que lo sigas, ¿quién va por delante? ¿Quién va por delante? ¿Tú o la otra persona que te dice que lo sigas? El que llama siempre va por delante. Y aprendas esto muy bien. Dios es el que llama. Cristo es el que llama. Y Él siempre va por delante. Tú nunca te le puedes adelantar al que te llama. Pedro vio que Jesús se estaba adelantando en el camino. Pedro vio que Jesús se estaba separando de él y le dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué estás avanzando y no me has dicho que yo te siga? ¿Cuántas veces tú ves como que la obra avanza, pero como que tú no vas con eso? ¿Cuántas veces parece ser que Jesús se nos está adelantando en el camino? Hay un silencio. Aparentemente no hay propósito y somos tentados igual que Pedro a decirle a Jesús, ¿a dónde vas? Hay un escritor cristiano, él ya murió, por cierto era un misionero, una historia muy hermosa, murió joven. Él se llama Oswald Chambers, tiene una de las matutinas más vendidas en todo el mundo que se titula En pos de lo supremo. 100% cristocéntrica, misionera y de llamado. Y él tomando este versículo dice que cuando Jesús parece que se adelanta, cuando parece que hay un silencio, ¿y ahora qué? Jesús me llamó a ser pescador de hombres. Habían ya pasado 3 años y medio y parece ser que Jesús se adelanta en el camino. Parece ser que hay un silencio, que yo ya no veo propósito. Sí, Dios me trajo a este lugar, Dios me trajo a servirlo de esta manera, pero ¿y qué quiere que yo me quede aquí toda la vida o qué? ¿O me voy a pasar toda la vida haciendo esto? O Eliseo podría haber dicho, ¿y qué toda la vida le voy a echar agüita en las manos al profeta Elías? Que es lo que la Biblia dice que él hacía hasta que Elías fue llevado al cielo y entonces Eliseo comenzó su ministerio en una forma muy hermosa. ¿Qué haces tú cuando crees que Dios se está adelantando? ¿Qué le respondió Jesús? Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, ¿qué? No me puedes seguir ahora, pero me seguirás, ¿qué? Pero me seguirás después. Hay momentos en que parece ser que Jesús está adelantando, que hay silencio, que no sabes qué vas a hacer en tu vida y Satanás te va a tentar. Cuando tú lees la historia de Gedeón, y Gedeón fue llamado, Gedeón obtuvo la victoria, ¿qué fue lo que hizo caer a Gedeón? ¿Lo han leído? Cuando Gedeón regresó, lo quisieron hacer ¿qué? ¿Qué es lo que quisieron hacer? Un rey. Y él no lo permitió. Pero porque el ángel le había hablado junto a una roca y le pidió que hiciera un sacrificio, Satanás dice la pluma inspirada que le sugirió pensamientos de que Dios lo había llamado a ser un sacerdote. Y eso fue lo que lo corrompió a Gedeón y lo que corrompió al pueblo en el tiempo de él. Un llamado que Dios no hizo. ¿Cuál fue el problema de este llamado? Déjenme se los leo. ¿Alguno tiene ahí su biblioteca? En el libro de Historia
de los Patriarcas y Profetas, el capítulo titulado, nos habla acerca de los jueces, los primeros jueces, capítulo 53, el párrafo, página 537, párrafo 4. Esto es lo mismo que le pasó a Pedro. Gedeón se dejó extraviar por otro error que acarreó el desastre sobre su casa y sobre todo Israel. Fíjense lo que dice aquí. Es frecuente que la época de inactividad que sigue una gran lucha entrañe más riesgos que el propio periodo de conflicto. Yo no sé si entienden eso. Es frecuente que la época de inactividad que sigue a una gran lucha entrañe más riesgos que el propio periodo de conflicto. A semejantes peligros se vio expuesto Gedeón. Un espíritu de inquietud, miren esa palabrita, inquietud, se había apoderado de él. Hasta entonces se había contentado con cumplir las instrucciones de Dios que Dios le daba, pero ahora en lugar de esperar, esos momentos donde tienes que esperar, esos momentos de inactividad, esos momentos donde todo parece que estás en la monotonía de la vida. En lugar de esperar la dirección divina, empezó a hacer planes por su cuenta. Siempre que los ejércitos del Señor hayan ganado una victoria señalada, Satanás redoblará sus esfuerzos para destruir la obra de Dios. Así que fueron sugeridos a la mente de Gedeón pensamientos y planes por los cuales los israelitas fueron descarriados. ¿Satanás hace llamados? ¿Satanás hace llamados? ¿Sí o no? Satanás hace llamados. Satanás sugiere planes. A veces es más peligroso no la guerra en sí, sino el momento de silencio, de inactividad que hay después de una batalla fuerte. Lo mismo le pasó a Elías. Habían pasado 3 años y medio y Pedro creía que ya con el primer llamado estaba listo. Ya estoy listo, Señor, ¿a dónde vas? Tengo 3 años contigo, mi vida voy a poner por ti. Y les voy a decir algo que para mí es muy importante. El llamado no solamente es a servir. El llamado en el servicio es para perfeccionarnos, para hacernos siervos. ¿Ok? El hecho que seas llamado no te convierte en siervo. El llamado te lleva a servir, que es lo que te purifica para que cada vez seas más perfeccionado a la imagen de Dios. Por eso todo llamado que tú crees que vas a servir, pero que no hay sacrificio, no es llamado. Pedro creía que ya estaba listo y Jesús usó una palabra. No puedes. ¿Qué significa no puedes? Jesús le decía, Pedro, hay algo en ti, hay algo que tú no conoces de ti que no te permite seguirme. Tú quieres avanzar en el llamado, tú quieres seguirme a mí. Y es cierto, yo te llamé a ser pescador de hombres. Han pasado 3 años y medio, pero donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Jesús dijo, ¿qué dijo? No puedes. Yo no sé si tú a veces dices, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Yo ya estoy cansado, estoy aburrido de hacer esta cosa, estoy aburrido de hacer la otra cosa. Ya me aburrí en ese periodo de inactividad. Muchas veces ese es el periodo más peligroso, porque si tú te desesperas, porque si tú no confías en Dios, Satanás es el que te va a hacer un llamado. Y lo hizo con Gedeón. Y Gedeón se destruyó y destruyó al pueblo. A donde yo voy no me puedes seguir ahora. Había algo que le impedía dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso en el peldaño? A la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Había algo que Pedro no conocía de sí mismo, que no le permitía dar más por Jesús.
¿Y qué dijo Pedro? ¿Por qué no? ¿Has dicho tú eso? ¿Has dicho tú eso? Quiero ir a hacer mi propio ministerio y te dicen, no estás listo, todavía no puedes. Ah, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Ah? Que voy a ir a tal lugar solo a hacer una obra misionera y te dicen, no vayas solo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Has preguntado eso? ¿Te has desesperado? Dios ha usado los medios de comunicación que tiene. Te ha hablado por los profetas. Te ha hablado por la multitud de consejeros. Te ha hablado con su palabra. Por el Urim y el Tunim. Y tú no obedeces. Ese es el error más común que yo veo en los jóvenes hoy en día. Suficiencia propia. Tengo 3 años y medio siguiendo a Jesús. ¿Y por qué no puedo ya estar solo? Los hermanos son egoístas. Lo que me quieren es aquí en su ministerio. Nunca caigas en eso, joven. No te desesperes. Es más peligroso el tiempo de inactividad. ¿Ok? ¿Por qué no? Jesús, yo estoy listo. Pero Jesús decía, Pedro, yo conozco que en ti hay algo que tú no puedes hacer y por eso no me puedes seguir. Yo estoy listo, dijo Pedro. ¿Por qué no? Yo sí puedo. ¿Cuántas veces nosotros creemos que sabemos más que Jesús? ¿Ah? Y que sabemos más que los hermanos experimentados. Y que sabemos más que la palabra. ¿Ah? No me puedes seguir. ¿Por qué no? Yo estoy listo. ¿Ah? Y hasta Pedro le dijo, mira, tan listo estoy que mi vida daré por ti. Tan listo estoy que te seguiré hasta la muerte. ¿Le has dicho tú eso a Jesús? ¿Ah? Dios te dice, no puedes. Paciencia, silencio. Te estoy purificando. Quiero que conozcas tus defectos. Porque yo no te voy a poner en un lugar donde esos defectos te destruyan. Y tú le dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? Creemos saber más que Jesús. Creemos que basta con el primer llamamiento. Ya dejé los barcos. Ya no estoy pescando. Vivimos contigo. No tengo casa. Creemos en ti. Ya estoy listo. Y Jesús dijo, no puedes. No estás listo. Pero Pedro, en su suficiencia propia, dijo, ¿y por qué no? Si hasta mi vida voy a dar por ti. Desafiando a Jesús. No importa qué cambios haya hecho Dios en tu vida o qué cosas haya hecho Dios a través de ti, nunca te apoyes en esas cosas. Apóyate solamente en lo que Jesús dice. A ver si entiendes otra vez. No importa cuántas cosas hayas hecho tú en el primer llamamiento que Dios te ha hecho. No importa cuántas cosas has dejado. No importa cuántos cambios haya hecho. No importa cuántas cosas buenas haya hecho Dios a través de ti. Si tú ves esas cosas, te vas a hacer solo el llamado. Tienes que ver a Jesús. Tienes que ver solamente a quién. A Jesús. Gedeón dijo, el ángel me llamó y me pidió que hiciese un sacrificio. No voy a ser rey, pero sí voy a ser un sacerdote. Se destruyó. Se destruyó. Y la pluma inspirada, lo acabamos de leer, estaba en inquietud. ¿Cuál es una característica de los jóvenes? ¿Los jóvenes son inquietos? Tengo tanta energía y me tienen aquí nomás haciendo esto. Yo ya estoy listo. Ya estoy listo. Pedro necesitaba el tercer peldaño, conocimiento. Aquí sí les quiero decir lo que Jesús le dijo, ¿por qué no estaba listo? Porque lo iba a negar. ¿Cómo le contestó Jesús cuando Pedro dijo, mi vida daré por ti? Le contestó con una pregunta. ¿Tu vida pondrás por mí? ¿Has oído esa pregunta de Dios? ¿Tu vida pondrás por mí? Ese era un llamado a reflexionar. Pedro dijo, yo te sigo. Jesús dijo, no puedes. Pedro dijo, yo sí puedo, yo estoy listo, hasta la vida daré por ti. Jesús le dijo, ¿tu vida darás por mí? La pluma inspirada dice que esa frase era un llamado a reflexionar, a decir, ¿mi vida daré por ti? ¿Sí puedo? ¿No puedo? Jesús dice que no. Mi pasado, las evidencias, donde he fallado,
donde he fracasado me dicen realmente que no puedo. ¿Hizo Pedro esto? ¿Reflexionó Pedro? Ese es un llamado a analizar cómo nosotros nos queremos adelantar a los planes que Dios tiene. Jesús le dijo, me negarás. Jesús le dijo, tú no me puedes seguir, pero me vas a seguir ¿cuándo? Después. Todavía tienes que pasar un proceso. Entre la hora y el después hay un espacio de tiempo. Hay un proceso, hay una purificación. Me vas a negar, pero me vas a seguir ¿cuándo? Después. Jesús profetizó la negación, pero profetizó ¿qué? La restauración. Me seguirás después. Un proceso de restauración, de purificación. Tenía que haber una conversión. ¿En quién? En Pedro. La sierva del Señor dice, ocultos en su corazón, este es el deseo de todas las gentes, 627, párrafo 5. Pedro necesitaba el tercer peldaño, conocimiento. Ocultos en su corazón estaban los malos elementos que las circunstancias iban a hacer brotar en su vida. No le voy a leer toda la cita, pero el resumen es que Pedro confiaba todavía mucho en sí mismo. Él confiaba en sí mismo. Dice que era jactancioso, era impulsivo, y esos elementos estaban ocultos en él y lo iban a destruir. Jesús le dijo, tienes que desconfiar de ti mismo, tener una fe más profunda. Cuando Pedro estuvo en el tercer peldaño de la escalera, Lucas 22 dice, más o menos del 61 al 66, que cuando él estaba negando a Jesús y lo hizo 3 veces, y como de película, Jesús voltea. No, Pedro voltea y Jesús lo estaba mirando. Y dice que esa mirada fue como una flecha que atravesó su corazón profundamente y despertó su conciencia. Y la pluma inspirada dice que ahora podía comprender con mucho pesar cuán bien Jesús lo conocía a él, pero qué mal se conocía él a sí mismo. Reconoció que era jactancioso, reconoció que era orgulloso, reconoció sus debilidades, y ahora sí Pedro se encontraba en el peldaño del ¿qué? Del conocimiento. El primer peldaño es la fe. A la fe hay que añadir ¿qué? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? ¿Cuál es la mayor lucha que tenemos? ¿Contra quién? Contra el yo. ¿Y qué es lo que más desea el Señor que tú conozcas de ti mismo? Tu yo, tu suficiencia propia, tu orgullo, lo que te impide seguir a Jesús cuando parece que Él se está adelantando en el camino. Cuando tú dices, los demás ya avanzaron, hacen esto, yo sigo en la cocina. Yo sigo en la huerta y los demás ya pasaron por centro de salud, por casa campestre, y yo sigo todavía donde mismo. No te le adelantes al Señor, hay que esperar. No caigamos en el error de Gedeón. Es muy frecuente que el periodo de inactividad que sigue a una gran lucha sea más peligroso que la misma lucha en sí. Este no es ningún llamado, estamos todavía en el primero. Este es el llamado que tú te quieres hacer, porque Satanás, cuando tú le has dado todo a Dios, así como Pedro le dio todo a Dios, después Satanás viene y te dice, ya estás listo. Mira, puedes ser un predicador, vete para acá, vete para allá, porque Satanás sabe que hay cosas que tú no puedes hacer y que te vas a destruir. Y de nada te sirve todo lo que tú has logrado, todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Satanás quiere que te mires a ti, mira lo que has logrado, mira lo que has hecho. Y si miras eso, te vas a hacer el auto llamado. Pero si miras a Jesús, Jesús va a decir, no puedes, pero vas a poder después. Había esperanza, no puedes, pero vas a poder ¿qué? Después. Vamos a San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, versículo 15. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo él? Apacienta mis corderos. Le volvió a preguntar por segunda vez, apacienta mis ovejas. Vamos ahora a la tercera vez, versículo 17.
Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?, le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro dijo, Señor, tú sabes que tú sabes todas las cosas. Pedro estaba muy bien cimentado ya en el tercer peldaño del conocimiento. Jesús me conoce más de lo que yo me conozco a mí mismo. Y aceptó que la lectura que Jesús le dio a él de su corazón era verdadera. La pluma inspirada dice que cuando Jesús hizo esto, dice, 3 veces, decía a todas las gentes, 752, 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor. Y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta como una saeta armada de púas que penetrase en su unido corazón. Delante de sus discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo que una vez era jactancioso. ¿Cuál es el cuarto peldaño de la escalera? ¿Cuál es? Templanza, dominio propio. Pedro fue herido. Antes Pedro era herido, antes a Pedro le molestaba algo. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Pero ahora Jesús toma una lanza con púas y a través de esa pregunta se la pone en su corazón. ¿Y salió el yo? ¿O hubo dominio propio? Hubo dominio propio. 3 años y medio habían pasado. ¿Y qué le dijo Jesús? Siguiente versículo. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. Lean bien este versículo, díganme 2 características del segundo llamado. 2 características del segundo llamado. Ahí está el versículo 18. Pedro fue herido y no salió el yo. Es cuando vamos a estar listos para el segundo llamado. No sé de dónde estás sirviendo tú, pero si eres herido, te dan una orden, te piden algo, te molestan y sale el yo, Jesús te va a decir, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pero te va a llevar en un proceso, como a Pedro, donde salga lo oculto de tu corazón, para que tú reconozcas esas cosas, se las lleves al Señor. Y Jesús llegó y 3 veces le preguntó a Pedro, 3 veces lo restauró, y Jesús le dijo, ¿qué 2 características hay en el segundo llamado? ¿Qué encuentran en el versículo 18? Cuando no era joven y era viejo, ¿pero qué significa eso? Ok. El joven hacía su voluntad, iba donde él quería. Le dice, Pedro, en el segundo llamado estás listo porque no vas a hacer lo que tú quieres. Antes, cuando eras joven, ¿tú qué hacías? Te ceñías e ibas a donde querías. En la última parte del versículo dice, ahora vas a ir a donde no quieras. ¿Y qué otra frase dijo Jesús? Ahora extenderás ¿qué? Extenderás tus brazos. Pedro rehuía el sufrimiento. Pedro rehuía la herida. Pedro rehuía el sacrificio propio. Jesús le dijo, ahora Pedro, sí estás listo. Versículo 19. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de qué, de glorificar a Dios. Y dicho esto le dijo, sígueme. ¿Cuántos quisieran escuchar este sígueme? ¿Cuántos quisieran escuchar este sígueme? Cuando Jesús viene y te dice, estás listo. ¿Tú ya estás listo a extender las manos? Vas a dejar que hasta que te vista otro y no vas a hacer lo que tú quieras. Vas a ir a donde otro ¿qué? A donde otro quiera. Segundo llamado. 3 años y medio pasaron desde que escuchó su primer sígueme a ser pescador de hombre. Y ahora escuchó sígueme a extender las manos. Sígueme para que hagas lo que tú
no quieres hacer? ¿En qué llamado estás tú? Llevamos 2. Lo increíble es cuánto tiempo creen que pasa si del primer llamado al segundo pasaron 3 años y medio, ¿cuánto creen que pasa del segundo al tercer llamado? 3 años y medio. ¿Quién da más o quién da menos? ¿Cuánto creen que pasa del segundo llamado al tercer llamado? Y a mí esto me da una lección muy grande. ¿Cuánto tiempo? Vamos a seguir leyendo. Entonces Pedro, volviéndose, ve a aquel discípulo, sabemos que era Juan, al cual Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado en su pecho en la cena y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Versículo 21. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tardó el segundo llamado al tercer llamado? Minutos, segundos, minutos. La voz de Dios se escuchará continuamente, llama tras llamado. Pedro, fíjense, es muy interesante. Jesús le dijo: vas a extender los brazos, no vas a hacer lo que tú quieres, ahora vas a hacer lo que otro quiere. Pero inmediatamente Pedro, ¿a quién miró? ¿A quién miró? A Juan. ¿Y este qué? ¿Has dicho eso? Cuando Pedro se quiso levantar, ¿qué dijo? ¿Y por qué? ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una frase muy clásica de los jóvenes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dígame por qué no. Y ahora que dijo Pedro, ¿y este qué? Otra frase muy clásica. Y el hermano, ¿por qué no? Y yo sí. Y ese joven, ¿por qué no? Y yo sí. ¿O por qué sí y yo no? ¿En dónde tenía puesta la mirada Pedro? Minutos después, Jesús le dijo: ¿qué a ti? Tú sígueme. Y yo le puse el título de ese tema así porque creo que es el más difícil para los jóvenes. Señor, el otro está estudiando medicina y yo no. ¿Qué a ti? Tú sígueme. Señor, tú me has llamado al campo y al otro lo llamas a predicar. ¿Qué a ti? Tú sígueme. Señor, toda la vida en la cocina, ¿y por qué los otros sí hacen tratamientos? ¿Qué a ti? Tú sígueme. Señor, el otro anda en avión y yo ando en burro. ¿Qué a ti? Tú sígueme. ¿Saben qué? No se lo voy a decir, se lo voy a leer porque lo van a decir que me lo inventé. Desea a todas las gentes, 755, 4, párrafo 3. Párrafo 3. Para Pedro la orden sígueme estaba llena de instrucción. No solo para su muerte fue dada esta lección, sino para todo paso de su vida. Este sígueme era ¿para qué? Todo paso de su vida. Hasta entonces Pedro había estado inclinado a obrar independientemente. Había procurado hacer planes para la obra de Dios en vez de esperar a seguir el plan de Dios. ¿Qué había procurado Pedro? Hacer planes para la obra de Dios en vez de ¿qué? En vez de seguir el plan de Dios. Hemos sido como Pedro. Planeamos para la obra de Dios en vez de seguir el plan de Dios. Pero él no podía ganar nada apresuradamente delante del Señor. Jesús le ordena: sígame, no corras delante de mí. Así no tendrás que arrostrar solo las huestes desde Satanás. Déjame ir delante de ti y entonces no serás vencido por el enemigo. Ese es todavía el segundo, vamos al tercero. Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, vio que Juan los estaba siguiendo. Le dominó el deseo de conocer su futuro. Ay. Es otra característica de los jóvenes. ¿El deseo de qué? ¿El deseo de qué? Conocer nuestro futuro y el de los demás. ¿Ok?
Y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dícele Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pedro debiera haber considerado que su Señor quería revelarle todo lo que le convenía saber. Y miren lo que dice lección para nosotros. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. ¿Cuántos hay hoy semejantes a Pedro? Se interesan en los asuntos de los demás y anhelan conocer su deber mientras que están en peligro de descuidar el propio. Peligro. Cuando tú le dices a Jesús, ¿y el otro qué? Tú pierdes tu propósito. Tú descuidas tu tarea porque no estás centrado en lo que Dios te ha llamado. Estás viendo, comparándote con los demás. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos de su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole seremos transformados. ¿Cuánto tiempo tardó el tercer sígueme? Minutos. ¿Qué a ti? No mires al otro. Joven, no miren a los demás. Dios tiene un plan único, un llamado único y especial para cada uno de ustedes. Y a veces nos tiene ahí esperando en ese tiempo de inactividad, queriéndonos dar el conocimiento para poder desarrollar el dominio propio. ¿Del dominio propio qué sigue? Al dominio propio hay que añadir. ¿Qué hay que añadir? ¿Qué hay que añadir? Paciencia. Pedro, sé paciente. Pedro, no mires a los demás. Pedro, mírame a mí, concéntrate en la tarea. No veas cuánto avanza el otro para que tú te sientas mal, ni cuánto estás avanzando más que los demás para que te sientas superior. Pedro, mírame a mí. ¿Han caído ustedes en esto? Hemos caído en esto. ¿Por qué en este ministerio sí y yo no? ¿Por qué el otro sí y yo no? Jesús habla duro por amor y te va a decir ¿qué a ti? ¿Cómo se dirían estos tiempos? ¿Qué te importa? Es duro. Es duro. Vamos a Hechos capítulo 12. A la fe hay que añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia ¿qué? ¿Qué hay que añadir a la paciencia? Piedad. Hechos capítulo 12, versículo 8. La piedad se define como la compasión y la misericordia que se desarrolla en medio del padecimiento. Esa es una de las mejores definiciones de piedad que encontré. ¿Ok? ¿Cuál es? Misericordia y compasión que se desarrolla a través del sufrimiento. Al dominio propio, paciencia, ya lo vimos, y a la paciencia, piedad. Pedro está en la cárcel por el amor a Cristo Jesús y por el amor a sus hermanos. El versículo 2 de Hechos 2 dice que acababan de matar ¿a quién? A Jacobo. Pedro sabía lo que venía por delante. Estando preso, sin poder moverse, con esos, ¿cómo dicen? Los grillos que les ponían, apareció un ángel y le dijo, sígueme. Yo no sé si tú necesitas este llamado. Has servido al Señor. Lo has dejado todo. No te concentras ya en los demás. Estás claro en el propósito y la misión. Pero hay imposibilidades. Te sientes encarcelado. Te sientes atado. El Señor va a enviar su ángel y te va a decir, sígueme. Ese es el cuarto llamado que yo encuentro en la vida de Pedro. Pero es un llamado ya cuando no estoy centrado en los demás, cuando ya no digo al Señor, ¿y por qué no? ¿O y este qué?
¿Ok? Es un llamado. Es un llamado a seguir confiando en el Señor. ¿Qué seguía de la piedad? A la piedad hay que añadir. ¿Qué sigue? Tienen que aprendérselos, es la escalera del éxito. A la fe y a la virtud y al conocimiento. El conocimiento, templanza, dominio propio, el dominio propio. Paciencia, Pedro. Y a la paciencia y a la piedad, amor fraternal. ¿Será que Pedro necesitaba esto en su escalera? Ahí lo está demostrando, pero vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen unos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Mas cuando vinieron, se retraía y se apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Versículo 13. Y otros judíos también disimulaban con él, de tal manera que también Bernabé fue llevado con su simulación. ¿Qué estaba pasando aquí con Pedro? Nosotros ya nos creemos perfectos, ¿no? Ya soy pescador de hombres, ya me dijo que voy a extender los brazos y que voy a hacer lo que otro quiera. Ya me dijo que no mire a los demás, ya soy perfecto. ¿Cuántas visiones recibió Pedro de que el evangelio era para los gentiles? ¿Cuántas veces recibió esta visión? 3 veces. ¿Cuántas veces él confirmó esta visión? 3 veces. Y hasta firmó un documento donde firmaban varios de que el evangelio era también para los gentiles. Pero Pedro todavía necesitaba subir a la escalera del amor del amor fraternal. Y hubo un momento que por temor, dice la palabra, por el miedo al que dirán. Te puede quitar el miedo al que dirán el llamado. El miedo al que dirán los judíos rechazó a los gentiles. Y Pablo tuvo que venir y condenarlo en su cara y públicamente. Necesitaba seguir creciendo. Necesitaba seguir creciendo. Lo que nos dice que él llegó al último peldaño es lo mismo cuando él escribió la escalera. Y que varias veces en primera y segunda de Pedro él escribe amados, amados, amados. La forma en que él le habla y escribe la carta a sus hermanos. A la fe hay que añadir virtud, a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio y el dominio propio, a la paciencia y a la piedad y al amor fraternal, el amor, el ágape. ¿En qué parte de la escalera estás? Si no has recibido el segundo llamado, estarías más o menos como por el tercero, el conocimiento. Necesito conocerme. Cuando Dios me dice, no puedes, pero me seguirás después. Si has pasado de esa, si el Señor te ha dicho, extenderás tus manos y vas a hacer lo que otro quiere. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Cuál de los 4 llamados necesitas hoy? Si lo has dejado todo, me puedes decir que eres el segundo en adelante. Si todavía tienes cositas que no le has dado a Dios, estamos en el primero. Necesitamos todavía que la fe, que el poder de la palabra, que la virtud se manifieste en nosotros. Si tú ya has dejado todo y estás siguiendo al Señor, ahora estás en un proceso y en un llamado donde Él te está purificando, perfeccionando, santificando para el segundo llamado. Si Él ya te dijo a ti que vas a extender las manos y que lo vas a seguir después, si ya te ha dado el conocimiento y el dominio propio, te va a decir, ahora ten paciencia, ahora ten piedad. ¿Ok? Si estás en dificultades y va a enviar a su ángel, te va a decir, sígueme. Pero ahí es el momento en que más se debe manifestar el amor fraternal y el amor ágape. ¿Qué llamado te ha hecho Dios? ¿En cuál de los 4 llamados están?
Yo hoy más que nunca, yo le decía a alguien esta semana, algo muy honesto y sincero, que por primera vez en mi vida creo que Jesús viene pronto, aunque lo había dicho muchas veces antes. Yo creo que la bendición de que el pastor Ted Wilson ha sido reelegido, lo que él quiere hacer con la obra médico misionera, todas las señales que estamos viendo y que, oye, el mes pasado fue un mes como que señal tras señal, señal tras señal. Dice que Jesús viene pronto. Y tienes que aceptar por lo menos el primer llamado. Déjalo todo. Ya no hay tiempo de otras cosas. Hay cosas que no son malas, pero ya no hay tiempo para eso. Esa es mi opinión. Cuando yo acepté el llamado, yo quería aprender a hacer masaje. Pregúntenme si sé hacer masaje. Quería aprender a hacer hidroterapia. Pues sé lo mínimo. Pero a mí y hasta me metí a aprender violín. Pero Dios me dijo, no hay tiempo para eso. Lo tuyo es salud mental y salud mental. Otros tocarán, otros harán masaje. No es tiempo de que queramos hacerlo de todo. Queremos ser los multillamados y multipropósitos. Yo necesito saber de todo. Hay que saber de todo. Pero estamos viendo un tiempo en que el Señor quiere que lo que sabemos hacer lo hagamos bien. Todos tenemos una pieza en ese rompecabezas. Todos. Pero a veces quiere hacer la otra pieza del rompecabezas. ¿Sí o no? Y le dices a Dios, ¿y por qué no puedo? Hermanos, ya es tiempo de darlo todo. Denlo todo. Tiene que haber sacrificio. Estudiar no es malo. Pero yo creo que ahorita, wow, con esa filosofía griega que a mí me pasó, que estudié 6, 7 años y que cuando salgo no sé nada práctico. ¿Ah? Así quieres estudiar, perder 6, 7 años para que cuando salgas no sepas nada práctico. Y dicen que el conocimiento antes se renovaba cada 5 años, ahora se renueva cada 2 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a salir a seguir leyendo libros. Yo sé que no es malo, que no es pecado, que no estás matando a nadie, pero sé que no lo estás dando todo. Yo iba a hacer un PhD antes de venirme. ¿Y para qué? Y ahorita por el curso de salud mental que hoy en Venezuela, hasta gente alta del gobierno lo quiere hacer posgrado. ¿Y para qué? Si una cosita en la palabra es tan importante y tan profunda, ¿para qué quiere tanto? Pero es para servir mejor al Señor. ¿Para servir mejor al Señor o para que tengas tú más reconocimiento y honor? ¿Para qué? Hay que ser honestos. Hay que ser honestos. Pues sí, todavía quisiera aprender masaje, pero ¿para qué? No, hay que aprender, pero si eso me hace perder mi llamado principal, no lo voy a hacer nunca. Queremos ir a construir más edificios cuando hay tantos ya hechos y vacíos. ¿O no? Dios nos llamó a trabajar juntos o separados. Yo salí de misionero con la filosofía que tienen mucha gente cuando va a las fundaciones. Voy a aprender lo mío para después ir a hacer. Voy a aprender algo para después ir a hacer lo mío. Pero le voy a decir lo que me dijo Dios. Gracias a Dios que vi mucha gente que hizo eso y que se destruyó. Porque el problema de esto no es un edificio y no es dinero, es el carácter. Si yo me quiero ir a hacer un ministerio solo, lo primero que necesito son jóvenes. Yo solo no puedo o destruyo a mi familia. Si lo hago yo solo, destruyo a mis hijos y destruyo a mi esposa. Necesito jóvenes de otra familia. Y en cuanto llegue otros jóvenes, si no les hago un programa educativo de crecimiento, eso no va a avanzar. Y si llega otra familia, el problema ¿cuál va a ser? Es de carácter. El problema entonces, ¿y cómo vamos a gastar el dinero? Y la hermana va a querer que comamos mejor y el hermano no, que hagamos otro edificio. Y el otro no, que mejor hagamos un viaje misionero al África. Esto es de carácter. Esto es de carácter. Y esos 4 llamados no son en orden, pueden ser simultáneos, pueden variar, como sea, porque así también es la escalera.
Aunque una escalera tiene un orden, la misma sierva del Señor dice, no veamos un orden, uno tras otro y todos juntos, y porque no tienes uno a la perfección, vete al otro. Ok, todos son a la vez. Es tiempo, hermanos, de que ya sirvamos a Jesús, erguíos y levantar nuestras cabezas. Ok, la crisis que viene es fuerte y si tú no tienes fe hoy en Dios, no te engañes que vas a tener mañana. ¿Escuchaste? No te engañes que vas a tener mañana. La crisis no es para desarrollar fe. La crisis muestra que la fe. ¿Desarrolló Lot fe y sus hijas en la crisis? ¿O mostraron cuál era su fe? ¿Ah? ¿Están esperando la crisis para desarrollar fe? Hay que escuchar el primer llamado, que es el proceso en que Dios nos va preparando para extender las manos. Viene el sacrificio y viene la crisis más fuerte que se ha vivido en la historia. Y si hoy te miran feo y te deprimes, ay hermano, ¿qué va a ser cuando todo el mundo te mire feo y diga que por tu culpa están pasando lo que está pasando? ¿Ah? Si hoy te dieron un pancito menos y te enojas, ¿qué vas a hacer? Elena de White dice que la prueba es el hambre, el cansancio y ¿qué más? ¿Ah? Hambre, cansancio y demora. ¿Tienes hambre y sale el yo? Estamos reprobados. ¿Te hacen esperar y sale el yo? Estás reprobado. Estás muy cansado y tienes que seguir y sale el yo, estás reprobado. Pero Jesús nos quiere capacitar. Y la capacitación es ya, 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 ya. Espero que de aquí salga por lo menos uno que deje todo. Cuando yo conocí al pastor, hay que dejarlo todo. Dejarlo todo. Yo invito a cada uno de los jóvenes a que se ubiquen en qué paso en la escalera están y en qué llamado están. ¿Y por qué no? ¿Y este qué? Caigamos como Pedro, Señor, apártate de mí, que soy pecador. O te crees un santo y por eso estás listo para dar el brinquito solo. A mí Dios todavía me pide que deje muchas cosas. En el primer llamado Dios le dijo a Pedro, deja lo externo. En el segundo llamado tenía que dejar lo interno. Y en el tercer llamado, ¿en dónde estaba su visión puesta? En el cuarto llamado, de que Él es el Dios de lo imposible todavía. Te está pidiendo Dios que dejes lo externo, que dejes casas, que dejes carros, que dejes posesiones, que dejes de usarlas para ti y las uses para Él. O te está pidiendo Dios que dejes el orgullo, la jactancia, el buscar reconocimiento en su servicio. O te está diciendo Dios, deja ver a los demás y veme a mí. Vamos a terminar con una oración. Que Dios los bendiga. Que nuestro gozo pueda ser cumplido en dejarlo todo para Jesús. El que lo deja todo hoy no va a tener ningún lazo que lo haga separarse de Jesús mañana. Pero el que está atado hoy, tenga con seguridad que algo lo va a atar mañana. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Querido Dios, queremos escuchar tu voz. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Sabemos que los llamados son procesos de restauración, donde tú nos quieres mostrar qué no podemos para que tú lo puedas hacer en nosotros. En ese tiempo de silencio, en ese tiempo de inactividad, en esos tiempos donde todo parece costumbre, permítenos mirar a Jesús
no hacer planes por nosotros mismos, no hacernos autollamados. Permítenos mirar solo a Jesús, no mirar a los Juanes que están a nuestro lado, ver solamente a Jesús. Y si lo estamos haciendo, repréndenos, Señor, como lo hiciste con Pedro. Si alguien ha pasado estas etapas, Señor, te está sirviendo con todo su amor, con todo su corazón, y puede estar en una situación parecida a la de Pedro, donde hay sufrimiento, dolor, en la cárcel, en lo imposible. Gracias porque sabemos que esa persona escuchará tu llamado cuando envías al ángel que le dirá, sígueme. Cíñete. Señor, queremos verte a ti, ver cuánto vales tú, para que esas cosas que no queremos soltar veamos que no valen nada. Y que en este momento crucial de la historia podamos estar en tus manos como los instrumentos que usarás para terminar la obra. Gracias porque nos has mostrado que la única obra ministerial que permanecerá es la obra médico-misionera. Y porque nos has mostrado que la única forma de sanar que tú apruebas son los remedios naturales. Métenos, Señor, en esta obra. Capacítanos para que podamos ser tus instrumentos y el mundo pueda obtener sanidad y libertad. Y el carácter de Jesús pueda ser reflejado en este mundo. Y cada persona pueda hacer su decisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.